Tú me dices. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinario de RE/MAX University Latam exclusivo para brokers. El día de hoy tenemos grandes invitados al señor Sergio Felgueres, director regional de RE/MAX México, el decano de RE/MAX en Latinoamérica, y tenemos aquí también a nuestro queridísimo broker Karim Oviedo desde Hermosillo, Sonora, México. Así que bueno, los voy a dejar con Sergio primero para que Sergio nos presente a Karim y ya después Karim entra de lleno en el tema del reclutamiento 10X. Muchas gracias. Bienvenidos Sergio y Karim. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Pues queridos amigos, para mí es un gusto, de verdad es un honor presentarles a Karim Oviedo. Karim, además de ser un ejemplo como broker, hoy para él es un día triste porque es aficionado a los Steelers y ayer perdieron lo invicto, hoy lloraba en la mañana cuando estuve cerca de él temprano en un café que tuvimos, pero bueno, ya se ve que está bien. Karim es un orgullo, la verdad, para mí porque es una de estas personas que desde que empezamos el reclutamiento con él para la venta de la franquicia, siempre fue muy sincero. Siempre estuvo diciendo que lo que él quería era encontrar algún lugar en donde se pudiera sentir muy cómodo y estuvo probando antes con otras marcas y la realidad es que creo que por fin logramos, nos costó cerca de, no sé, 2 años tal vez el venderle la franquicia, lo logramos hacer y desde el primer día nos empezó a dar grandes lecciones de cómo se debe de manejar una franquicia. Los primeros 2 años, Karim tiene 3 años con RE/MAX apenas. Estoy seguro que va a tener 30 o 40 más, pero por lo pronto tiene 3 años. Y los primeros años en los que estuvo Karim en RE/MAX, ganó esos primeros 2 años el primer lugar en cuanto a crecimiento de oficinas en la categoría de oficinas nuevas. Hoy Karim, estábamos hablando, tiene 45 agentes. Los ha reclutado sobre todo en el último año, en parte de los últimos meses, y su idea era terminar con 60. El COVID le vino a frenar un poco por el tema del home office, sin embargo, su objetivo es seguir creciendo. Y otra de las cosas de las que me hace sentirme muy orgulloso de presentarles esta vez a Karim, es que durante todo el tiempo que Karim ha estado con nosotros, ha sido gente exitosa en cuanto a resultados. Y sobre todo este último año ha estado, no sé, 3 o 4 meses en primer lugar de ventas a nivel nacional y siempre durante todo el año en lo que podríamos decir el top 3. Entonces, creo que no es resultado de la suerte. Algún momento platicamos nosotros de que la buena suerte no existe, la suerte se crea y creo que Karim es un creador de buena suerte gracias al buen trabajo que hace y gracias al buen reclutamiento que hace. Y aquí yo también le quiero dar un mérito importante a Rosy Moreno, su jefa y esposa. Él dice que es su novia, pero tienen ya muchos años de casados, tienen varios hijos y es otra gran mujer que también creo que ha sido parte del éxito de Karim. Y ya no digo yo ya más cosas porque creo que es un día de fiesta para que podamos oír a Karim y que nos explique un poco todo lo que ha hecho y qué lo ha llevado a alcanzar este éxito en el tiempo en el que ha estado con nosotros y en lo que hizo durante su tiempo anterior. Se me olvidó decirles nada más que Karim es abogado de profesión, entonces yo creo que eso también es una ayuda dentro de una oficina y ha escrito 2 libros, ¿no, Karim? Así es. Al final probablemente nos platique un poco de sus libros. Y aquí le cedo la palabra a Karim para que ya nos dé la explicación de toda su conferencia. Gracias, Karim, bienvenido. Gracias Sergio, gracias Gustavo por la amable invitación que me hicieron para participar. De verdad que lo agradezco y reconozco mucho esta invitación. Es para mí un privilegio poder estar platicando frente a un equipo de brokers con grandes experiencias y de los cuales yo también les he aprendido y creo que esta comunidad que se forma de la familia RE/MAX que nos permite aprender de todos, siempre pues nos tiene a todos justamente en esta red que no nos deja caer, en esta red que nos da soporte, que nos da ayuda y sobre todo durante este año, que no fue un año común, no fue un año fácil para muchos,
pero sin duda, si no hubiéramos estado todos juntos, hubiera sido más difícil. Entonces, quiero empezar por reconocer y agradecer esa invitación que me hacen y darles un fuerte abrazo a todos mis amigos y colegas brokers y gerentes de la red de RE/MAX de Latinoamérica y platicarles acerca del reclutamiento que yo le he llamado 10X, y es una estrategia proactiva para conseguir que más personas se unan a nuestros equipos. Entonces, voy a comenzar. Quería comenzar con algunas cosas que me parece que son interesantes, pero vamos a comenzar primero con esto que es el reclutamiento de SX y la estrategia proactiva. Primero que nada, decirles que soy de México, de Hermosillo, Sonora, que estoy muy orgulloso de muchos mexicanos, de Urias, un gran beisbolista y pitcher, y de Checo Pérez, que acaba de ganar un premio de Fórmula 1, el primer lugar, pero principalmente de todo el equipo y la familia de lo que hemos logrado durante el 2020, la familia de RE/MAX. No solamente de México, desde luego, pero sí de una buena parte de RE/MAX México que nos ha acompañado, de los cuales nos hemos apoyado y que han sido para nosotros también una fuente de inspiración. Y aprovechar que estamos terminando el año para dar ese agradecimiento. Yo en poco tiempo cumplo años de casado, pero principalmente cumplo 20 años de casado con mi novia, y es una manera también que tengo de agradecer durante este año. ¿Por qué le pusimos reclutamiento 10X? Porque justamente durante la pandemia yo revisaba el libro de Grant Cardone, que es de 10X Rule, o la regla de oro de los negocios. Así fue como se hizo la traducción, me parece que para América Latina y el Caribe, de este libro, que es de Grant Cardone, que no es otra cosa sino que decir todas las metas que tengas, multiplícalas por 10. Y eso te va a dar acción masiva, y esa acción masiva te va a permitir no solamente llegar a la meta propuesta, que pudiera ser tener un equipo de 15 asesores. Dice, multiplica tu meta por 10, y si no logras la meta, por lo menos va a ser más de 15 asesores. Es decir, multiplica tu meta de 15 por 150, y si no logras llegar a 150, seguramente que tu meta va a ser aún mayor que esos 15 que tienes. ¿Por qué digo 15? Porque es, de alguna manera, el 16 me parece que es el número de personas o agentes promedio que tienen las oficinas de la red de RE/MAX para México. Y entonces, cuando yo vi que había este promedio, yo dije, tengo que ir más allá del promedio. Yo conozco otras oficinas de RE/MAX, como en el caso de Arizona, de Phoenix. Hay una oficina de Excalibur que tiene 150 agents. Y entonces, cuando yo veo estas oficinas grandes y veo las oficinas de México, digo, creo que tenemos que ser una oficina que sea más grande. Y entonces, a partir de esta idea, de este libro, de estos ejemplos, de conocer otras oficinas en otras ciudades y en otros países, es como también nosotros nos inspiramos a tener una oficina grande que verdaderamente se dedique a reclutar asesores, y el negocio de nosotros está en una buena parte en el reclutamiento. Es una de las patas que tienen las oficinas exitosas dentro de RE/MAX, y no es porque yo diga que la mía es exitosa, sino porque es justamente lo que yo he visto de otras oficinas que tienen éxito. Me he fijado en qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y me doy cuenta que una buena parte del éxito de estas oficinas se encuentra en el reclutamiento, en el crecimiento de sus oficinas en cuanto al número de asesores. Y fíjense que dentro de esta aprender y platicar con varios brokers respecto de por qué es importante tener un crecimiento de las oficinas, me encontré con varios mitos que quiero compartirles a ustedes, porque de repente esos mitos son justamente de las cosas que no nos permiten crecer dentro de RE/MAX y no nos permiten tener oficinas grandes, porque tenemos una serie de mitos que no nos ayudan. Voy a poner un ejemplo.
dice un broker o alguna persona que se dedica al negocio inmobiliario, nos dice, no quiero tener una oficina grande porque quiero tener solo algunos y que esos pocos o unos cuantos sean los que son verdaderamente productivos. ¿Para qué quiero tener a muchos si puedo tener a pocos siendo productivos? Primer mito y primer encontronazo con mis ideas que yo digo, la productividad de ningún momento, en ninguna circunstancia, puede ser enemiga del crecimiento de tu oficina. Segundo mito, siempre los capacito y se me van, como si la garantía de que esos asesores se queden en tu oficina estuviera relacionada de manera directa con la capacidad que tienes para, perdón la redundancia, para capacitarlos. Y como dicen muchos, es mejor tenerlos capacitados que tenerlos y que no estén capacitados. O en pocas palabras, es mejor capacitarlos y que se vayan, que no capacitarlos y que se te queden. Creo que esa es una peor tragedia, el que no los capacites y aún sin capacitación se queden contigo. Tercer mito, la pregunta que identifico que rompe paradigmas. Oye, Karim, ¿y cómo haces para controlar a tantos asesores? Cuando yo creo que la pregunta correcta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo mejoro mi capacidad administrativa? Mi problema no debe ser que no pueda controlar a muchos asesores, sino cómo tengo que mejorar mi capacidad administrativa para poder atender de mejor manera a muchos más asesores. Siguiente mito. Solo voy a dar algunos ejemplos, porque hay muchísimos más. Voy a prepararme para tener una oficina grande y entonces cuando yo ya me sienta cómodo y bien, entonces sí voy a comenzar a reclutar. Y justamente aquí se hace un síndrome en planeación que se llama el síndrome del sopilote. En México hay un ave, no sé si sea para toda Latinoamérica, pero en México hay un ave que se la pasa planeando todo el tiempo, planeando y está dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin, después de un tiempo, decide llegar a la presa que tiene. Este síndrome del sopilote no es otra cosa más que la planeación sin ejecución, el planear sin obrar. Por eso creo yo que si tú tienes que irte preparando para tener un gran número de asesores, pues eso no impide que tengas que estar constantemente reclutando y teniendo nuevas incorporaciones. Hoy justamente platicaba con una experta en reclutamiento, que es la persona que también nos da soporte a nosotros, y justamente veíamos que había muchos mitos alrededor del crecimiento de una oficina que depende de asesores inmobiliarios para tener mayor número de negocios, para tener mayor número de ventas, de cierres, de captaciones e inclusive de aprendizaje, porque los equipos más grandes, si ustedes no saben, los equipos más grandes forzosamente requieren más capacitación y esa capacitación se vuelve a veces una inteligencia de mercado en donde todos nos vamos compartiendo información de mercado, pero también nos vamos compartiendo prácticas, nos vamos compartiendo información y al mismo tiempo nos estamos preparando entre todos. Entonces, justamente la importancia de tener una oficina grande radica en eso. Y todos estos mitos que yo les comparto el día de hoy son algunos de los mitos con los que yo me he encontrado en el camino y que yo les pediría el día de hoy que lo retiren de sus mentes. Que piensen en cómo es mejor o cuál es la mejor manera de que sus oficinas crezcan, en lugar de buscar el mito correcto para la situación actual que me ha impedido crecer. Tardamos exactamente el mismo tiempo
y a veces con un poquito más de esfuerzo en buscar una situación para justificar el por qué no hemos crecido en el número de asesores, que para tratar de buscar una solución que nos permita llegar a ese momento en donde nos damos cuenta que no haya nada mejor para las oficinas que tener crecimiento en cuanto al número de asesores. Y vuelvo aquí al libro de Grant Cardone, que justamente se llama del 10X o la regla de oro de los negocios, que dice en una de las primeras hojas, cualquiera que me sugiera hacer menos no es un verdadero amigo o está confundido. Si tú mismo como broker o gerente no quieres crecer tu número de asesores, piensa en esta frase que te estoy compartiendo el día de hoy. Cualquiera que me sugiera hacer menos no es un verdadero amigo. Pudiera ser yo mismo quien se sugiera eso, o pudiera ser alguien cercano a mí que me lo sugiera, o pudiera estar confundido. Tienes el día de hoy la oportunidad de hablar con esa persona que no te ha permitido crecer para explicarle lo valioso y lo fundamental que es que tu oficina tenga un crecimiento mayor. Y justamente platicando con un grupo de brokers de los cuales yo les he aprendido y que puedo decir el día de hoy que son mis amigos y a quienes yo admiro, respeto y aprecio y a quienes tengo un gran estima, yo me he dado cuenta que ellos se han formado a través de hábitos de logro. ¿Por qué le llamo yo hábitos de logro? Porque esos hábitos de logro se basan en la siguiente secuencia lógica. Primero es tener un gran sueño. Dice Dave Liniger, lo voy a citar, dice que los grandes sueños atraen a las grandes personas. Esta frase para mí es muy, muy importante porque justamente digamos que en el arranque de mi oficina, la frase que yo utilicé para el discurso inaugural justamente fue esta, que los grandes sueños atraen a las grandes personas. Y cuando tienes grandes sueños, eso los tienes que plasmar en grandes metas. Y el plasmarlo en grandes metas nos va a dar la posibilidad de entender y comprender que necesitamos reclutar a un grupo de personas que tengan ciertas capacidades y habilidades para que puedan ser desarrolladas. Y esta manera de reclutar tiene que forjarse a partir de tener una estrategia. Si yo no tengo un sueño con metas, si no identifico como si fuera un avatar a ese grupo de agentes que necesito que entren a mi oficina a inyectarle energía, ánimo y que yo los voy a volver productivos, entonces yo debo de tener una estrategia. Y si tengo un sueño, capacidades, habilidades, metas y estrategia, pues debo de tener indicadores que me lleven forzosamente a tener resultados. Si todo lo que hago no se mide, como dice Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se deteriora. Y entonces cuando vemos estos indicadores podemos tener una cierta relevancia significativa en la obtención de resultados. Y cuando obtenemos resultados, entonces nosotros nos damos cuenta si somos efectivamente o no verdaderamente productivos. Por eso yo llamo a esto un decálogo o una serie de pasos o secuencias que nos permiten llegar a los hábitos del logro. Si todo lo que yo realice en el reclutamiento no tiene o no cumple estos pasos, entonces quiere decir que yo estoy haciendo un gran esfuerzo para traer invitados a la fiesta, pero no tengo que ofrecerles. Estoy haciendo un gran esfuerzo por traer esos invitados,
y preparar el mejor banquete, pero resulta que no están siendo satisfechos o no están quedando contentos con el servicio que estoy brindando. Y puede ser que al final su experiencia con nosotros, en lugar de ser de 5 estrellas como una calificación, sea de 0 estrellas. Independientemente de las acciones que yo realice para reclutar, lo que yo debo de tener también desarrollado y bien preparado es tener una estrategia con indicadores, medir resultados, tener estrategias para ser productivos, cumplir con metas, desarrollar, si no las tienen, capacidades y habilidades, y nunca perder de vista ese gran sueño que debe de atraer a las grandes personas. Warren Buffett, que es un gran gurú en el tema de los negocios, dice una frase que me parece a mí muy importante, y el día de hoy me voy a permitir citar algunas de las frases que tiene. Warren Buffett dice: rodearte de personas cualificadas, motivadas y que te complementen en tus proyectos, en tu carácter y en tu experiencia aumentará tus posibilidades de éxito. Desde luego, si yo quiero rodearme solamente de un grupo de 5, 6 o 10 personas y que esas personas se vuelvan productivas, sinceramente creo que estoy siendo, por un lado, poco productivo. Por otro lado, te estoy poniéndome metas muy pequeñas para la gran marca que es RE/MAX y para todos los recursos que tiene disponibles para nosotros. Y por otro lado, pues también, ¿qué mensaje le estoy mandando? Y permítanme decirlo de esta manera, ¿qué mensaje le estoy mandando yo al universo? Porque quiero vivir en escasez, quiero jugar a lo chiquito, quiero jugar a los bienes raíces, en lugar de tomar el negocio de bienes raíces y hacerlo verdaderamente a lo grande. Lograr verdaderamente resultados y hacer que la gente que llega a mis oficinas se vuelva productiva, se vuelva rentable su negocio y puedan vivir en abundancia. Si yo no junto todas estas ideas y me rodeo de personas que tengan ciertas cualidades, que estén motivadas, que puedan complementar mis proyectos, que puedan complementarme en mi carácter y en mi experiencia, ¿cómo puedo yo decirle al universo que quiero ser una persona exitosa si me estoy poniendo metas pequeñas, si no estoy jugando estas reglas a partir de vivirlas con el 10X? Y vamos a aprovechar que estamos por llegar justamente a esta época decembrina, en donde algunos tienen deseos navideños y algunos tienen propósitos de año nuevo. Y este ejemplo lo pongo frecuentemente en mi oficina y espero que ustedes lo pueda explicar de una manera clara. Supongamos que viene un deseo de Navidad o un propósito de Año Nuevo y hay un niño que dice: yo quiero ser millonario. Y cuando yo le pregunto en mi oficina, y ahorita voy a preguntar aquí para que me pongan en el chat, ¿cuántos millones tiene un millonario? Yo quisiera que ustedes me dijeran, si este niño fueras tú y dijeras que quieres ser millonario y ese es tu propósito de año nuevo, ¿cuántos millones debe de tener ese millonario? Queda abierto el chat para que ustedes comenten cuántos millones debe de tener un millonario. No se ve aún respuesta de ustedes. ¿Cuántos millones debe de tener un millonario, según ustedes? Bueno, les voy a compartir lo que dicen en mi oficina. En mi oficina
me dicen que un millonario debe tener, alguien dice 1.500.000.000 de dólares, 1.000.000 de millones, tantos que no pueda contarlos, los que él desee, de 1 para arriba, ¿ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo del niño que quiere ser millonario, cuando el niño dice quiero ser un millonario, pero no tiene la idea clara de cuántos millones debe tener, puede ser que ese niño no dé el siguiente paso, que es qué tienes que hacer para lograr, y voy a tomar aquí la cantidad más grande que alguien dijo que fueron 1.000.000.000 de dólares o 1.000.000.000, no sé si de dólares o vamos a ponerle dólares para unificar moneda, pero digamos que el millonario debe de tener 1.000.000.000 de dólares. ¿Qué necesita hacer ese niño para lograr generar 1.000.000.000 de dólares? Y la siguiente pregunta que se le tiene que hacer a ese niño para que construya verdaderamente ese propósito de año nuevo es, además de, primero, ¿cuántos millones tiene un millonario? La siguiente pregunta es, ¿qué tiene que hacer ese millonario? Y la tercera pregunta es, ¿por qué en este momento tú no eres ese millonario? ¿Qué es lo que has dejado de hacer para no ser ese millonario que tú te propones en ese año nuevo? Y en ocasiones nosotros construimos nuestros propósitos, pero sin tener clara esta meta o esta idea o esta visión de qué es lo que queremos lograr en nuestras oficinas. Cuando tú dices, quiero reclutar, pero no sabes cuántos agentes ni de qué manera, creo que buena parte de tu intención está faltando. Es decir, tienes el sueño, tienes la idea, pero no tienes justamente todos los procesos y las etapas que te van a permitir llegar a ti a tener una oficina grande con un buen número de reclutamiento. Entonces, eh, debemos de aprender nosotros a distinguir los deseos, los propósitos de lo que verdaderamente queremos lograr y hacerlo de una manera que nos permita lograr esos resultados a los cuales nosotros vamos. Entonces, cuando recuerdes tú estos propósitos de año nuevo, ahora que estás en año nuevo, yo te pediría en lugar de que comieras las 12 uvas, que es una tradición mexicana, y teniendo propósitos al azar, que tuvieras uno, pero que lo tuvieras bien construido desde la base, que lo tengas bien claro, que sepas muy bien qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres lograr, qué estrategia vas a implementar, cómo vas a evaluar lo que vas a hacer, qué va a suceder si no estás logrando los resultados que te estás proponiendo, qué plan tienes para mejorar o implementar mejoras dentro de lo que estás haciendo y tratar de llegar a esos resultados. Tenemos la falsa idea en el tema de planeación o de propósitos o de diseño de metas o diseño de indicadores. Tenemos la falsa idea de que si hicimos una planeación para lograr algo, tenemos que morirnos con esa planeación que tuvimos y no hacer nada por mejorarlo. Y lo que yo le digo a la mayoría de las personas es que justamente la planeación nos permite darnos cuenta de manera oportuna en qué momento tenemos que dar un golpe de timón o en qué momento tenemos que seguir con esa estrategia para llegar a ese resultado. Nadie ha dicho, no conozco algún autor a la fecha que diga que la planeación es rígida y que no puedes reconducir acciones. Entonces, muy importante, tus propósitos que tienes para el siguiente año, las metas, la planeación que tienes para el siguiente año de tu oficina, trata de tenerla con un sentido claro de dirección hacia dónde la quieres llevar para lograr tener buenos resultados en el reclutamiento. Y recuerda este ejemplo del niño que quiere ser millonario. Justamente entonces, retomando un poco lo que he venido comentando, tus sueños
siempre tienen que ser grandes porque los grandes sueños atraen a las grandes personas. Si tienes muchos de estos paradigmas de los que yo platicaba al inicio como broker de oficina, va a estar un poco complicado que puedas lograr tener una oficina grande. Entonces, yo te invitaría a que el año 2021 verdaderamente sea un año de retos, de crecimiento, de hacer cosas diferentes para lograr tener algo que yo aprendí de varias capacitaciones y que Sergio Felgueres muchas veces lo. Tú tienes que hacer que ese jardín siempre luzca verde y siempre luzca atractivo, lleno de flores, para que las mariposas lleguen solas. Entonces, parte del trabajo que tenemos nosotros los brokers es estar buscando reclutar y reclutar y reclutar. ¿Y a quiénes vamos a reclutar? Muy importante. Cuando tú tienes una idea clara de qué tipo de asesores son los que te interesa reclutar, tú puedes tener un avatar de ese asesor ideal y saber en dónde está, en dónde lo puedes localizar, qué es lo que hace, cómo te puedes acercar a él, en dónde es habitual que se reúna, qué actividades hace, si va al gimnasio, si se reúne con amigas o con amigos, si solamente son mujeres, si solamente son jóvenes, si deben de tener cierta tecnología, ciertos conocimientos básicos, si deben de cumplir con ciertas características. Todo eso debe de formar parte de tu avatar y seguir un poco esto que dice Warren Buffett, que dice lo que el sabio hace al principio, los necios hacen al final. Si tú no pierdes de vista o no tienes claro desde un inicio qué tipo de asesor es el que te interesa reclutar para tu oficina, pues entonces te vas a dar cuenta después de un tiempo que vas a tener que retomar tu estrategia, reformular y replantear lo que estás haciendo para encontrar ese avatar de ese asesor ideal que requieres para tu oficina. Y como estrategia, es parte de lo que nosotros hacemos en la oficina y que nos ha dado resultados. Forzosamente yo, cada viernes, cuando decidimos reclutar, cada viernes yo necesito tener al menos 5 personas que entrevistar en mi oficina. Y tengo que hacer todo lo que sea necesario para que yo llegue el día viernes a tener entrevistas y bloquear mi agenda y no hacer nada más que eso. Y si yo llego el viernes y no tengo a nadie a quien entrevistar, quiere decir que hay pasos anteriores que dejé de hacer y entonces yo me quedo ocioso y para quedarme ocioso, yo cambié dentro de mi oficina, cambié la silla y me puse la silla más incómoda y la oficina más pequeña. Para que yo pueda darme cuenta que lo importante de este negocio es justamente tener metas claras y tener una rutina que seguir constante y frecuentemente para que los asesores, por un lado, se den cuenta que soy una persona que se dedica a reclutar y por la otra, se den cuenta que las oficinas son suyas. Entonces, todos los días estoy enfocado en hacer actividades diferentes de reclutamiento y solo un día a la semana me dedico a hacer entrevistas. Y cuando hago entrevistas, justamente hago preguntas relacionadas con cómo miras tu negocio en los próximos 5 o 10 años. Puedes platicarme acerca de la vez en que realizaste alguna actividad que fue verdaderamente relevante para tu equipo, cómo te sentiste con tu equipo. Hago una serie de preguntas que a mí me permiten tener una idea clara de qué es lo que hace esta persona y que pueda identificarme para que yo, además de relacionarla con el avatar que tengo, también me pueda dar cuenta si va a funcionar para mi oficina o no. Y les soy muy sincero, las primeras veces, si yo entrevistaba a 100 personas,
quería que las 100 personas entrevistadas fueran asesores inmobiliarios de la oficina de RE/MAX Espacios Aéreos. Y el día de hoy me doy cuenta que no todas las personas que entrevisto pues son personas ideales o aptas para formar parte de mi oficina, pero estas son cosas que se dan con la práctica, que se dan con el día a día, que se dan con las entrevistas que haces. No es algo que puedas, y en serio, es algo que platico yo mucho con la experta en reclutamiento que tenemos y que da apoyo a la oficina. Yo siempre le digo, está muy bien que hagas los exámenes, las evaluaciones y que le preguntes a las personas y que trabajemos sobre habilidades blandas y no sobre habilidades duras. Las habilidades duras son los conocimientos que se tienen. Un ingeniero, un mecánico, un matemático, un científico, un abogado. Pero las habilidades blandas, las que te dicen cómo va a aportar al equipo, qué es lo que va a hacer, eso se da mediante entrevista, mediante el, como yo les digo, el ver a los ojos, el apretar la mano, todo eso, a mí me da mucho feeling de si realmente esta persona puede trabajar o no en la oficina, si le voy a ser útil. Ojo, no parto de la idea en donde yo digo si esta persona va a servir a mi oficina, sino si esta persona está dentro del avatar que tengo y si yo le voy a poder ayudar a que su negocio tenga éxito. Porque en ocasiones construimos el negocio al revés. Pensamos que primero nos tiene que funcionar a nosotros para que funcione en el negocio. Y la verdad es que ellos llegan a tu negocio, a tu oficina, para ser exitosos y nosotros debemos de tener claro eso, que nosotros como brokers, como gerentes, somos los responsables de que ese agente que estamos reclutando tenga éxito. Porque si le va bien en el reclutamiento, si le va bien en la oficina, si además tiene buenos resultados, ¿qué creen? Nos va a recomendar. Y yo prefiero un agente que es recomendado, que es referido por otro de mis asesores, a alguien que tenga que estar buscando en las redes sociales. Entonces, muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la idea de por qué estamos invitando a un grupo de personas a nuestra fiesta. ¿Por qué estamos invitando a un grupo de personas a nuestra oficina? ¿Qué tenemos que ofrecerles a ellos? ¿Y cómo vamos a hacer para que tengan éxito? Y justamente Warren Buffett dice esta frase: si no te planteas mantener una acción por 10 años, es decir, si no te planteas tener un día a la semana para entrevistar y todos los días estar enfocado en reclutar, entonces ni siquiera pienses en tener esa acción por 10 minutos porque no va a ser una acción que te permita tener resultados. Ya que he estado hablando acerca de que tienes que hacer actividades toda la semana para poder tener personas que entrevistar o con las cuales reunirte para hablarle de RE/MAX, de la importancia de que se unan a tu oficina y de todos los beneficios que tienes para ellos, digamos un poco como tu propuesta de valor o tu propuesta única de ventas, tienes que hacer forzosamente una serie de cosas para que estas personas se integren a tu oficina. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para reclutar? ¿En dónde hemos identificado que hay fuentes importantes de reclutamiento? La primera y la más importante, tu círculo de influencia. Y tu círculo de influencia tiene que estar en constante crecimiento todos los días. Y tiene que ser un crecimiento que seas verdaderamente un ejemplo a seguir por los asesores de tu oficina. Que ellos vean en ti un ejemplo de cómo haces crecer tu círculo de influencia. Y aquí déjame decirte, durante muchos años, al menos en mi caso personal, que es de lo que yo puedo hablar, yo viví con una idea de alguien, una familia, un familiar muy querido, que me decía que los amigos solo se podían contar con las manos, con la mano.
y que no eran muchos. Y luego ya más adelante, en cuanto se dio el auge de las redes sociales, otro buen amigo, un buen samaritano, me dijo que yo no tuviera, en ese tiempo lo que más usaba era el Facebook, que no tuviera el Facebook abierto para muchos porque había muchos peligros alrededor del uso del Facebook. Entonces, era como una invitación a jugar chiquito. Yo lo ejemplifico así. Imagínate que estás compitiendo en un triatlón y ustedes saben que en el triatlón pues necesitas subirte a la bicicleta. Y entonces por tus elecciones, por tus decisiones y por toda la gente que alrededor tuyo te ha ayudado a formar estas ideas, tú decides subirte a una bicicleta con las ruedas pequeñitas, que es un círculo de influencia pequeñito. Obviamente, cuando estés en la competencia, pues, ¿qué va a pasar? Una bicicleta con ruedas pequeñas, pues va a caminar con más trabajo y no solamente va a requerir más esfuerzo, es decir, que pedalees más, sino que además no vas a llegar tan lejos. Y entonces va a haber alguien que tenga ruedas más grandes, que con menos esfuerzo llegue más lejos que tú. Y creo yo que justamente eso rompe una serie de paradigmas de decir, necesito realmente tener un círculo de influencia grande. Y lo que yo tengo que hacer durante toda mi vida es tener una acción masiva en todo lo que yo haga para que mi círculo de influencia cada día sea más grande. Y no puedo seguir jugando a ser pequeño. Tengo que jugar a ser grande porque quiero que los agentes de mi oficina sean gigantes. Y nadie puede ser gigante queriendo tener un mundo de enanos. Entonces, muy importante, hacer crecer y trabajar dentro de tu fuente de reclutamiento en tu círculo de influencia. Siguiente, todas las redes sociales. Tenemos ahí afuera o en los medios digitales, tenemos una fuente inagotable de recursos que nos permiten tener más cerca que nunca a un grupo de personas a las cuales nosotros les pudiéramos ayudar y cambiar su vida uniéndose a nuestra oficina. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones no tenemos una estrategia de reclutamiento y no aprovechamos las redes sociales para dar a conocer que podemos ayudarte a ti y al otro y a tu vecino y a tu amigo uniéndose a RE/MAX y que tengan buenos resultados en el negocio. Tercero, como ustedes podrán darse cuenta, yo ya he estado con ustedes en este año en 2 ocasiones y en RE/MAX México en varias ocasiones, hablando sobre diversos temas relacionados con los temas inmobiliarios. Mientras más visibilidad tengas, mientras más visibilidad consigas en lo que haces, va a ser más fácil que las personas se acerquen a ti. Y Sergio, cuando comenzó la plática, me presentaba y decía que yo soy abogado. Entonces, voy a ponerles un ejemplo de por qué me gusta dar conferencias y por qué me volví experto en conferencias, a pesar de que a mí me daba miedo hablar en público. Por eso siempre van a haber presentaciones muy vistosas, porque a mí me daba miedo hablar en público y yo decía, por lo menos que vean una presentación bonita para que no me pongan tanta atención en mí. Pero pues ahora me doy cuenta que pues seguramente era una cuestión mental que yo tenía por el miedo de hablar en público. Entonces, bien interesante. Déjenme decirles esta idea. Cuando yo estaba dedicado al negocio como abogado, tenía muchas llamadas que no me generaban negocio y les voy a decir cómo sonaban. Oye, tú que eres abogado, una consulta que no cause honorarios. Era como un llamado a no hacer negocio, ¿no? Y después cambió al dar pláticas y conferencias y charlas y hacerme visible en este negocio,
cambió después ese llamado de no negocio a un llamado que me decía, empezó muy básico: oye, Karim, tú que vendes casas, ¿me puedes ayudar con esto? Y después, oye, Karim, tú que das clases y conferencias en temas de bienes raíces, ¿pudieras ayudarme porque tengo esta situación? Y poco a poco esa llamada de no generar negocio se ha vuelto en un generar negocio y en un buscar que las personas se acerquen a ti porque quieren formar parte de tu oficina. Entonces, muy importante el que tú adquieras visibilidad para que crezca también tu círculo de influencia, pero para que también la gente sepa que estás en este negocio. La siguiente fuente de reclutamiento es participar en diferentes asociaciones. El participar en diferentes asociaciones y participar proactivamente, que es justo como inició la plática, significa que estés constantemente trabajando en diversas asociaciones, ya sea de caridad, de beneficio, de educación, asociaciones inmobiliarias, en donde tengas esa visibilidad que le permita saber a las personas que tú puedes integrarlas a su equipo, y además tienes que estar diciendo constantemente que están invitados a formar parte de tu equipo. Son de las cosas que tú como broker te tienes que asegurar todo el tiempo. No solo hoy, no solamente durante diciembre o durante enero, sino todo el tiempo. La gente tiene que saber, casi verte con un letrero que dice que tenemos espacios disponibles, tenemos, como cuando hay los anuncios de que hay vacantes, así te debe de ver la gente todo el tiempo, como que tú estás buscando gente que se quiera unir a tu oficina. Igual la participación en cámaras empresariales, que también te va a generar esa posibilidad, esa visibilidad de tener personas que se unen a tu oficina. No descartes, desde luego, los medios de comunicación tradicionales, como es la radio, la televisión, los periódicos, las revistas. Participa, acude a entrevistas, platica con gente de medios, hazte presente, ofrece atractivas actividades que permitan estar constantemente hablando en los medios sobre el negocio, que la gente te vea como experto, pero también siempre deja esa posibilidad de decirte: cuando quieras te puedes unir a mi equipo, y en este momento estamos recibiendo a todas las personas que quieran unirse a nuestro equipo, en cualquier tiempo y en cualquier momento. Otra fuente de reclutamiento, invitando a otros asesores. Hay muchos independientes que no están ahorita trabajando, que han tenido dificultad para la pandemia. Decirles que tú puedes hacerle más fácil este negocio, que les puedes ayudar, que el ser independientes no te da verdaderamente el 100% de la ganancia, sino solamente el 100% del trabajo. Y cuando tú tienes el 100% del trabajo, pues te vuelves poco productivo. Tenemos que hacer muy notoria esta idea a los agentes independientes, que el ser independiente realmente no es negocio, y se lo tenemos que decir así como expertos que somos, ¿no? No tiene que dar pena decirlo, porque además es una realidad y tenemos que estar convencidos de ello. Y todo esto que yo les digo, pues te vuelve una autoridad en la materia. Si están ociosos, hasta escriban libros y publíquenlos en Amazon, pueden publicarlos, y de verdad no van a hacer el negocio, se los anticipo, no es el negocio de su vida, ni se van a volver millonarios vendiendo los libros y publicándonos en Amazon, pero lo que sí van a lograr es volverse autoridades en la materia. Y ustedes se han dado cuenta más en la pandemia que las personas no siguen a la gente triste, no siguen a las personas que se sienten derrotados, siguen a los exitosos. Y cuando a ti te ven trabajando todo el tiempo haciendo cuestiones inmobiliarias, y te ven celebrando éxitos o triunfos, y te ven dando capacitaciones, y te ven recibiendo capacitaciones, y ven que estás en la red de RIMAX y que tienes gente de todos los países
por lo menos de Latinoamérica, y que dialogas con ellos, esa gente se empieza a dar cuenta que te está yendo bien y esa gente quiere estar con los exitosos. Y hay un asesor aquí en Hermosillo, a quien yo aprecio mucho, que fue el que alguna vez me dijo que nadie quería hacer negocios con los agentes. Y es una realidad. Y nadie quiere unirse a los equipos cuando ven a brokers tristes. Entonces, siempre traten de estar buscando dentro de estas fuentes de reclutamiento la manera de cómo decirle a la gente que los están esperando y que los van a ayudar a que les vaya bien en este negocio. Y esto, sin duda, va a atraer a los top producers de la industria que van a acercarse contigo y te van a preguntar acerca de cómo puedes hacer tú para que se vuelvan todavía más productivos. Les pongo un ejemplo. Llegó una asesora de una oficina que empieza con K y la segunda es con W y me dijo, yo tengo 7 meses en la oficina y me quiero salir porque solo he tenido 3 cierres. Dije, muy bien, ¿y cómo crees que te podríamos ayudar? Vamos platicando y llegamos al punto en donde nos ponemos la meta. Y me dice, yo quiero vender 20 propiedades en este año. En 7 meses había vendido 3 y quería vender 10 veces más en 5 meses adicionales, es decir, en 12 meses. Yo le dije que estaba de acuerdo con su sueño y que la iba a ayudar a lograr. En el mes 6 llegamos a las 26 operaciones con esa asesora. La volvimos top producer. ¿Qué efecto generó en otros asesores esta asesora? Me quiero ir con RE/MAX Espacios Habitat porque me doy cuenta en ella su crecimiento, su avance y además veo que hasta estrenó carrito nuevo. Entonces, estoy viendo que le va bien a esta asesora. Y quiero unirme con los de RE/MAX Espacios Habitat porque me doy cuenta que les va bien. Y con esta idea voy a citar a Warren Buffett que dice, no hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. Es simplemente estar enfocado en lo que necesitamos hacer para tener más reclutamiento. Y cuando nos ponemos metas al estilo 10X, del libro que yo les he hablado y he hablado en muchas ocasiones, la primera meta de reclutamiento es ¿cuántos asesores requieres? ¿Y cómo llegas a esa meta? Bueno, pues tiene que partir por la idea de ingresos, de costos y de inventario. Esto te va a permitir a ti saber cuántos asesores requieres. ¿Por qué las oficinas que tienen muchos asesores generan mayor número de ventas? Yo les voy a decir, el primer lugar en México es una oficina que tiene uno del mayor número de asesores inmobiliarios. El segundo lugar en ventas, que es RE/MAX de la Rosa, tiene, creo que es la número 1 en número de asesores inmobiliarios en toda la red de RE/MAX a nivel nacional en México. Eso creo que nos tiene que dar un poco la idea de por qué es importante tener un grupo grande de asesores inmobiliarios. La segunda, ¿qué tan productivos necesitas que sean? ¿Qué tanta capacitación necesitas darle tú a los asesores? Y esto de tener una oficina grande, ¿qué tanta infraestructura requiere de ti? Y bueno, ahora con el home office, pues las oficinas requieren quizás menos infraestructura que cuando no teníamos el famoso home office. Y recuerda siempre, como dice Warren Buffett, es bueno aprender de la propia experiencia, pero también es bueno aprender de la experiencia de otros. Pregúntale a esas oficinas que están en los primeros lugares en ventas, que están en los primeros lugares de reclutamiento, que tienen las mayores reconocimientos en capacitación, qué es lo que están haciendo y modela el éxito, como dice Tony Robbins.
modela el éxito, toma el ejemplo de los que están teniendo éxito y pregúntales qué es lo que están haciendo y se vale que se los copies, porque no necesitas en este negocio descubrir el hilo negro. Lo que necesitas realmente es enfocarte en ver qué hacen los demás y cómo puedes hacer mejor tú las cosas. Porque si ves lo que hacen los demás y lo único que haces es criticar lo que hacen, pero no pones en acción lo tuyo, pues entonces pues vas a ser poco productivo porque solo estás enfocado en ver qué hacen mal y no en ver qué hacen bien. Y vuelvo a insistir, la misma energía gastas en ver lo positivo que en ver lo negativo, con la pequeña gran diferencia que cuando tú ves lo positivo y lo implementas, tienes resultados. Y cuando tú ves lo negativo y no lo implementas, no pasa absolutamente nada contigo ni con tu oficina. ¿Cuántos asesores puedes administrar? Eso tiene que ver con administración, tiene que ver con operación, cómo hacer que tengan éxito en las operaciones, es decir, como decimos en México, que no se te caiga la venta, y eso también significa que debes de tener un buen control de tus gastos. Pero este estudio te va a permitir saber cuántos asesores puedes administrar. Y por último, y creo que las más importantes de las preguntas que nos tenemos que hacer el día de hoy todos nosotros. ¿Nuestro procedimiento de reclutamiento actual nos va a ayudar a lograr nuestros sueños? Y bueno, muy importante, como oficina, siempre tener indicadores. Si voy a implementar una campaña de reclutamiento, ¿qué voy a medir? Si es una campaña que corre a través de redes sociales o de Google AdWords o Ads, como ahora se llama, ¿qué es lo que voy a medir yo de esas campañas y cómo sé que van a tener éxito? ¿Cuántos contactos me generan? ¿Cuántas entrevistas tengo? De esas entrevistas, ¿cuántas se convierten en evaluaciones? Si es que tengo un proceso de evaluación. Y de eso, ¿cuántas personas se convierten en ingresos a mi oficina? Y después, ¿qué tan productivo soy? Y en qué momento esa productividad deja de ser buena y tengo que generar una baja de ese asesor y tengo que estar repitiendo constantemente este ciclo. Y yo lo veo como un embudo que tengo que estar llenando constantemente con personas a las cuales les puedo ayudar a hacer bien este negocio. Y lo que yo estoy esperando al final no es quedarme con pocos, sino que lograr con los que me queden que sean verdaderamente productivos y estar constantemente en crecimiento de tal manera que en la pandemia, y lo platicaba con muchos brokers de México al menos, que me decían que se habían ido entre 10 y 15 personas de las oficinas porque no habían podido tener quien les cuidara a los niños o quien los supliera en algunas actividades durante la pandemia. Pero por lo menos que el seguir metiendo asesores, pues no te lleve a un decrecimiento en tu oficina. Si el día de hoy tienes menos asesores de los que tuviste al inicio de 2020, es buen momento de que te pongas como meta, por lo menos, el llegar a los asesores que tenías el año que inició y multiplicar por 10 esas metas. Y finalmente, cuando tú tienes resultados, cuando eres productivo, cuando tienes un buen procedimiento de reclutamiento y de incorporación a las oficinas, porque tú tienes que integrar ese equipo nuevo, a esas personas nuevas a tu equipo y tu equipo las tiene que arropar y hacer parte de ellas y hacerles la vida lo mejor posible para que esas personas que se integran se quieran quedar y lograr, como dijo el poeta de las cosas simples, Mario de Miranda, el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti. Y muy importante, tenemos que trabajar cada quien
O sea, no lo pueden hacer cada oficina regional de RE/MAX, pero creo que nosotros tenemos que trabajar en ese proceso de tener una propuesta única de ventas. ¿Por qué? Y esto yo lo digo en muchos diplomados que doy en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que le doy desde hace muchos años a asesores que tienen que obtener su licencia inmobiliaria, que aquí en Sonora es obligatoria. ¿Por qué te preferiría a ti como cliente y no contrataría al asesor que está al lado? ¿Por qué preferiría a tu oficina y no a la oficina que está cruzando la calle, cruzando la avenida, que también es una inmobiliaria? ¿Qué tengo que ofrecer diferente a los demás y cómo yo tengo formulada mi propuesta única de ventas? ¿Qué puedo ofrecerle a los asesores y a su negocio que verdaderamente sea atractivo y que los haga ser rentables? Y en conclusión, ¿cómo puedo hacer verdaderamente diferente su experiencia con nosotros y por qué puedo y debo ser más atractivo para que decidan quedarse con nosotros? Warren Buffett le preguntan siempre respecto de a dónde deben de trabajar, y Warren Buffett recomienda siempre que vayan con aquellos a los que más admiran. Si ustedes como brokers o como gerentes no han hecho un trabajo para que nosotros los admiremos, empecemos a trabajar en ello. No juguemos a ser los asesores secretos, ni los agentes secretos, ni los brokers secretos, ni los gerentes secretos. Juguemos a ser verdaderamente los jugadores más importantes en el negocio inmobiliario, los jugadores más importantes en la ciudad, en donde estemos, para que las personas quieran irse con nosotros y además trabajemos con estos asesores para volverlos productivos. Por último, y no por ello son relevantes, pero son los consejos del viejo sabio, y todos los que han leído el libro que tengo de las 12 leyes de marketing para inmobiliario deben saber quién es el viejo sabio. 1, modela el éxito. Siempre busca a los mejores. En todo lo que hagas, busca a los mejores. Ve lo que hacen. Imítalos. Aprovecha lo que ellos han vivido para tener éxito. 2, siempre que puedas, comparte con los colegas de la red de RE/MAX buenas prácticas. Comparte tus prácticas, pregunta sobre lo que hacen los demás, y ese compartir buenas prácticas mejora muchísimo el desenvolvimiento de las oficinas. Yo te puedo decir, en este momento tengo 4 chats diferentes con diferentes brokers de oficinas de México, que uno se llama Buenas Prácticas, otro se llama Elite, otro se llama Brokers en Succeed y otro que es para puras bromas que se llama Todos RE/MAX. Y con cada uno de ellos tengo la posibilidad de compartir buenas prácticas y, por qué no decirlo, de aprender de ellos. 3, diviértanse siempre en lo que hagan, siempre tomen la parte agradable de la vida y de lo que están haciendo y disfrútenlo. 4, algo que aprendí desde muy joven es siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, y el viejo sabio todos los días me lo recuerda. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 5, equivócate mucho y corrige rápido. Tenemos la idea de no hacer nada y tenemos la parálisis de la acción porque estamos esperando a tener todo bien para hacer algo, y como nunca lo tenemos bien, nunca hacemos nada. Equivócate mucho y corrige rápido. No tengas miedo de equivocarte. Ten más miedo de quedarte paralizado. 6, recluta y vuelve a reclutar. Y cuando termines, por favor, comienza nuevamente a reclutar. 7, siempre busca referir negocios y posibles asesores a otras oficinas. Si tú conoces a alguien que vive en una ciudad diferente a la tuya, invítalo a unirse a la red de RE/MAX
y dile que tienes un buen amigo en su ciudad que le va a apoyar a que tenga éxito en el negocio inmobiliario. Y 8, todo mundo, como ya lo dije, debe saber que está reclutando en este momento, que tú estás disponible para reclutar en este momento y que puedes programar una entrevista de reclutamiento con ellos lo más pronto que sea posible y si es posible, incorpóralos de inmediato a la red de RE/MAX. Y por último, siendo un poco cínico como lo es Warren Buffett en ocasiones, quiero decirte lo siguiente, que una persona, algunas personas o muchas personas estén de acuerdo con nosotros, no nos opone ningún confort, pero que estén en desacuerdo tampoco nos quita ese confort. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que hay quien se queja del 2020 y lo que yo les quiero decir es que yo le agradezco profundamente todo lo sucedido en este año 2020 que me permitió estar más cerca de ustedes, poder platicar con ustedes, poder conocerlos y poderme llevar momentos muy bellos y muy bonitos de este año que en pocos días concluye. Habrá muchos que quieran cerrar este año y decir no querer saber nada más de él, pero yo sí tengo mucho que agradecer, principalmente salud, amor y el trabajo que ha habido este año a pesar de las dificultades y el poder darme cuenta y coincidir que estamos en una gran red de RE/MAX en donde entre todos nos hemos ayudado y hemos salido adelante. Mucho ánimo, amigos brokers y gerentes, y gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Karim. Hay varias preguntas aquí en el chat que te las vamos aquí a leer, pero antes de empezar por las del chat, me gustaría darte una respuesta que me mandó uno de tus amigos del café matutino. Yo creo que no lo quiso subir al chat porque pensó que a lo mejor no iba a ser importante su respuesta, pero dice que cuando preguntaste cuántos millones tiene un millonario, dice las mismo que pulgas en una pulgada o que chinches en un colchón. Entonces, no sé, ya mañana te doy el nombre. Si me lo mandó aquí es porque quería que fuera anónimo, pero es eso. Son los mismos millones que pulgas en una pulgada o chinches en un colchón. Bueno, y si quieres, comencemos con las preguntas. Hay dos preguntas que son prácticamente la misma. Hay una que dice, ¿cuántos asesores tienes? Y luego se repite abajo y dice, ¿cuántos asesores tienes y cómo manejas las guardias? Platícanos un poco de eso. Ok. Primero, ¿cuántos asesores tengo? Tengo 45. Cumplí apenas en octubre 3 años en la red de RE/MAX. Empezamos con 5, luego nos fuimos a 23 y luego de ahí nos fuimos a 45. Somos el número que tenemos ahorita. Hemos llegado a ser un poquito más. Con la pandemia bajamos un buen número, bajamos 10 asesores, pero pues hemos seguido reclutando y metiendo asesores. Entonces, esa es una. 45. Si tú me preguntas por cuántos vamos el próximo año, yo te decía una cifra, pues porque estoy hablando con mis jefes, decirles son 60, que son tú, Sergio y Gustavo, pero realmente mi idea es ir por 90. ¿Y cómo manejo las guardias? Cuando tienes muchos asesores, ¿cómo manejas las guardias? Dice Gustavo Caricote, y yo le creo mucho por lo que sabe y por lo que dice en el curso de Momentum, que tenemos ahí en RE/MAX, en University, en RE/MAX, digamos en el Max Center, ves que ahí entras a la universidad y entras ahí al Momentum, y dice que nosotros enseñemos a nuestros asesores a no depender de las guardias, sino que ellos sepan buscar y estar constantemente buscando a los clientes. Entonces, realmente para mí el tema de las guardias, sigo teniendo un asesor por día en las guardias y les asignamos la guardia a los que tienen captaciones, a los que tienen cierres, a los que asisten a las juntas y a los que tienen capacitaciones. Pero para mí, sinceramente, yo le tengo poca fe a las guardias. Yo le tengo más fe
a esto, estar buscando proactivamente siempre, estar teniendo nuevos prospectos. Entonces, yo lo que le digo a los asesores es que la guardia realmente no te hace el día, lo que hace el día es ir tú por los prospectos, ¿no? Y creo que las oportunidades nunca llegan solas, siempre tiene que estar uno preparado y estar atento y siempre ir al encuentro de ellas. Entonces, creo yo que ese es así como manejamos la guardia. Sinceramente, yo veo que muchos le ponen mucho énfasis a las guardias y yo creo que si realmente estamos interesados en que sean prósperos, la guardia deberá hacerlo de menos. Lo que verdaderamente debiera hacer lo más es tener agentes capacitados para estar constantemente siendo proactivos, buscando nuevos prospectos. Ese es mi punto de vista y así trabajamos en mi oficina. Yo sé que no muchos lo piensan así, pero yo lo vi en Gustavo y ese día fue así como wow, un super wow, y esa ha sido parte de mi manera de ver las cosas, ¿no? Un mantra, como dice Gustavo en esa sesión. Sí, así es. Es más importante enseñarlos a que sean arquitectos de su propio destino, no que estén dependiendo de... muchos ven la guardia y lo ven es como un subsidio, ¿no? Efectivamente, yo realmente le resto toda la energía que no debiera de tener una guardia y mejor se la pongo al ir por los prospectos. Tengo que hacer que los asesores vayan por los prospectos. Hay muchas felicitaciones que no te las voy a leer todas, luego ya te las pasaremos, pero alguna otra pregunta dice, ¿aconsejas los team leaders dentro de la oficina o qué staff deberías de tener? Aconsejo, fíjate que yo trabajo mucho en el programa de entrenamiento que damos, que es de productividad Oxluxi. Yo trabajo mucho haciendo equipos porque pues nos ponemos a hacer competiciones ahí bien interesantes. Los que ya han estado cuando ahora tuve oportunidad de darlo a otras oficinas en otras ciudades de RE/MAX, estuvimos compitiendo entre nosotros para ver, hacíamos equipos. Entonces yo creo mucho sí en el trabajo en equipo, pero creo yo que esos team leaders constantemente se tienen que estar rotando y tenemos que estar haciendo que todos los de la oficina se sientan lo que son líderes. Yo necesito formar líderes, tener un equipo de líderes y hacer que esos líderes también crezcan. Insisto, creo mucho en esta frase que dice que tienes que ser un gigante en un mundo de gigantes y no un gigante en un mundo de enanos. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que debe de haber esos equipos y esos líderes tienen que estar constantemente surgiendo como si fueran palomitas y estar trabajando en un equipo, creando sinergias y una energía muy positiva en todas las oficinas. Como preguntas, ya no ve, aquí hay una otra pregunta más. Dice, ¿cuánto tiempo tienes establecido en meses para definir si un asesor realmente tiene el potencial para mantenerse en tu oficina? ¿Cuánto mides su productividad? ¿Mensual, trimestral, semestral o anual? Y muchas gracias y saludos. Gracias. Muy interesantes las preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo tienes establecido en meses para definir si un asesor realmente tiene el potencial? Primero, tienen que pasar la barrera de los 3 meses de prueba y la siguiente tiene que ser de los 6 primeros meses. Y esto lo aprendí de una persona que está en el tema de seguros, pero dice, si los 3 primeros meses ese agente fue exitoso, tienes asegurada su permanencia durante el primer año. Si esa productividad se amplía a los 6 meses, tienes asegurada su permanencia durante 2 años. Pero si ese asesor es productivo durante 1 año, tienes asegurada su permanencia por lo menos durante 3 o 5 años. Entonces, yo creo que cualquiera nos damos cuenta durante los 3 primeros meses de prueba si un asesor realmente va a ser exitoso o no, y eso parte del nivel de compromiso que tiene, ¿no? Y el nivel de compromiso se mide en las cosas que hace y deja de hacer, y también en la energía que le pone a las cosas. ¿Cuál es ese nivel de compromiso que yo busco en los asesores? Tenemos, y yo contabilizo por lo menos 3 niveles de compromiso. Uno, que utiliza una frase muy mexicana que dice algo así como que si Dios me presta vida y si Dios me ayuda y si RE/MAX me ayuda,
entonces me va a ir bien y entonces le voy a echar ganas a RE/MAX. 2, el siguiente nivel de compromiso que dice que si la economía y las condiciones son favorables y le va bien, entonces ahora sí le va a echar ganas. Y la tercera, que creo que es el nivel de compromiso que debemos de tener en nuestro equipo y en nosotros mismos, que es como yo lo voy a hacer y a mí me gusta hacer bien lo que hago, yo soy el único responsable de tener éxito en este negocio. Entonces, normalmente buscamos ese tipo de personas que tengan verdaderamente ese nivel de compromiso con su éxito. Porque si tú quieres, imagínate la energía que tienes esperando a que alguien venga a ayudarte a hacer las cosas bien para ahora sí hacerlas bien, pues va a estar muy complicados, ¿no? Tienes que tener tú desde un principio ese nivel de compromiso y creo yo que los 3 primeros meses son un buen tiempo, los segundos 6 meses son mucho mejor. Y si tienes 6 meses y esa persona no es productiva, yo creo que es momento de decirle algo así como no eres tú, soy yo, no soy la oficina para ti. Quizás en otra oficina puedas tener éxito, pero en esta pues no estamos trabajando de la mejor manera para que tú tengas resultados. Entonces, también como Sergio dice, hay que ser muy atentos a podar las ramas que se están secando y que pues no están teniendo resultados. Hay varias preguntas más. Creo que tenemos todavía un poquito más de tiempo, ¿verdad, Gustavo? Así es. Preguntan sobre tu staff. ¿De qué tamaño es tu staff y qué es lo que hacen? ¿De qué tamaño es mi staff? También creo en los equipos ligeros. No creo hay quien tiene en su oficina un equipo muy grande. Yo tengo un equipo por ejemplo, los temas de los abogados los ven en las notarías. Tenemos 4 notarías trabajando con nosotros e inclusive tienen un espacio para irse rolando. Segundo, también tenemos brokers que nos ayudan a los créditos hipotecarios, entonces ellos también nos ayudan mucho. Tengo una persona que está en recepción, que también nos ayuda a hacer los contratos, hace las veces de administrativa y recepción. Tenemos la persona de guardia, que es la que atiende las llamadas, y yo tengo una persona que me ayuda pues en todas las actividades que tú ves que hago, Sergio. Y creo que la parte más importante, que es la de Rosy, que ve la parte de la gerencia, que se encarga de lograr éxito en los cierres de las operaciones. Yo también doy la capacitación, pero si hubiera necesidad, pues yo contrataría a alguien que le diera. Afortunadamente, tenemos 45 personas y somos un equipo que todavía es capaz de responder a eso. Y tenemos 6 líderes de equipo porque trabajamos como equipos en constante movimiento. Justamente en enero tenemos relevo de líderes y vamos a poner otros equipos. Entonces, es más fácil reunirnos con líderes y a su vez con equipos que tratar de tener a una persona cada 15 y que después se nos genere un problema. Y así es como lo hemos controlado y los hemos hecho productivos. Preguntan, ¿qué tan importante es en tu oficina el uso del CIR? Para los que no son de México, el CIR es el sistema que utilizamos como base en México. Es un sistema creado por nosotros. Ok, pues para mí es fundamental el uso del CIR. O sea, en el uso del CIR, yo incluso hago competiciones y no me van a dejar mentir los demás brokers. Hago competencias en donde les pido que integren los contactos al CIR y a quien genere más contactos se les otorgan ciertos reconocimientos y premios. Entonces, para mí es importante que trabajen en el CIR. Sí utilizo otros sistemas, pero solamente son para republicar propiedades y son cuentas con un solo usuario que llegan todos los contactos a la oficina, se centralizan a la guardia y se mandan los contactos, ¿no? Podemos darle oportunidad a asesores que no son tecnológicos. ¿Y cuál es tu organigrama interno y cuáles son las actividades fijas que tienen para la semana? Pues ya les dije yo el organigrama interno. Rosy es digamos, la gerente de la oficina. Mónica, que es la recepcionista, que también ve contratos. Sidumi, que es mi asistente, y yo. Somos 4 y cada quien nos repartimos de alguna manera 10 asesores y les estamos dando constantemente seguimiento y platicando con ellos. Pero realmente Rosy es la que jala las riendas y yo empujo para que se vuelvan productivos, ¿no? Rosy realmente es la que ve el negocio como tal.
pero para atenderlos y para darles un poquito, los apapachamos mucho, los consentimos mucho, los hacemos sentir muy bien en la oficina. Todo el tiempo van a ver que tenemos café para ellos y si nos piden fruta, les tenemos ahí, en fin. O sea, ellos tienen que saber que son sus oficinas y sentirse cómodos con nosotros siempre. Yo creo que la última pregunta para ti sería que si tus líderes de equipo tienen algún beneficio especial. Y Pues bueno, sí, y otro, ¿qué edad crees que sea la edad del asesor ideal? de los 24 a los 65 es un buen margen. Okay. Los más productivos son los de 40 a 49 años. Bueno, tengo una super top producer que es Ana Lorenia, que tiene más de 65 años, que no es tecnológica, pero que es buenísima para las ventas. Entonces, y lo vimos en la pandemia, tuvo 30 cierres durante la pandemia, donde todos estuvieron encerrados y con la edad que tiene, pues debía de tomar todas las precauciones, pero fue la asesora que más vendió. ¿Y qué creen? Se contagió su esposo, pero ella no se contagió. Entonces, cuando tienes la energía alta, cuando tienes toda esa fortaleza, ese vigor para hacer las cosas, pues realmente, pues es una persona muy, muy, muy productiva y yo creo que no podemos de ninguna manera, creo que ser racistas o de alguna manera discriminar a las personas por su género o por su edad, pero yo me siento más cómodo trabajando con mujeres asesoras que con hombres, porque las mujeres son un poquito, digamos que más enfocadas que nosotros los hombres. Está mal que lo diga, pero es la verdad. Y la segunda, pues ya el grupo de edad, yo sí lo veo que tiene que ser entre 24 y 65 años, porque yo creo que de menos edad no los toman en serio y echan por la borda mucho del trabajo que ellos tienen. Alguien por ahí preguntó también, Faltó algo de los líderes de equipo, que si tienen algún beneficio específico. claro que sí, tienen mucha, Sergio, pues tú te podrás dar cuenta que andamos haciendo muchas cosas, hasta los domingos por la mañana vendemos jugos y de repente tenemos gente que nos manda, que nos pide que atendamos sus propiedades o nos refieren a algún negocio. Normalmente nosotros se los damos a los líderes de equipo que son buenos líderes y que sus equipos tienen buenos resultados. Así es como los premiamos. Dice Fer González que él tiene uno de 80 años y yo te diría que además es de las gentes de las que yo más he aprendido. Ayer nos dio una conferencia y es increíble esta persona, ¿no? Así que la edad, la experiencia también ayuda mucho. Hay que no perder el entusiasmo, pero la edad también ayuda cuando la unes con el entusiasmo, eso es lo que es importante. ¿Qué método ha sido el más efectivo para el reclutamiento? ¿Qué método? Fíjate que yo creo que el círculo de influencia. Ok, muy bien. Y hay una pregunta que me la brinqué porque esa yo creo que nos toca contestarla a Gustavo y a mí. Y no quisiera dejarla pasar porque creo que debemos de contestar todo. Pregunta Gustavo Torres, ¿qué opinamos de la llegada de XP Realty a México? Y yo te voy a dar mi opinión y que va a ser difícil que la cambie. Yo creo que la competencia siempre te hace ser mejor. Yo creo que cuando tú tienes una competencia que compite, vamos a decir, sin trampas, cuando compites con alguien en forma leal, en forma, no es leal la palabra, sino que en forma justa y todos competimos al mismo tiempo y bajo las mismas reglas, creo que es una competencia que te hace ser mejor. Nosotros hemos estado estudiando mucho, no solamente XP Realty, sino que pues, en México tenemos todas las marcas. No sé cuál nos falte, pero tenemos todas prácticamente. Y yo creo que cada vez que llega alguien, algo aprendemos y algo mejoramos y algo nos ayuda para ser mejor. Hoy platicaba en la mañana con otro buen amigo nuestro, broker de RIMAX, con Javier Henry, que se metió a estudiarlos también mucho. Y él me decía que es un esquema totalmente diferente, que es un esquema que no es el esquema que realmente de RIMAX, es un esquema piramidal, y me dice, yo no me preocuparía, la realidad es que creo que vamos por caminos distintos,
y creo que la competencia siempre te hará ser mejor. Y me gustaría oír la opinión de Gustavo al respecto, porque yo creo que Gustavo sabe mucho más que yo Sí, sobre este no, tema. bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio y ya para terminar, porque ya estamos sobre la hora. Sí, tienen un modelo de negocio muy diferente. Hay mucha información en Max Center sobre las distintas marcas que modelos utilizan. Pero aquí la pregunta es, realmente cualquier marca, si no está en tu país y está por llegar o ya existe, van a estar siempre reclutando a los agentes RE/MAX porque los agentes RE/MAX son los mejores. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué estás haciendo tú para retener a tus agentes? Porque ellos siempre los van a reclutar. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para que tus agentes no se vayan? Especialmente tus agentes buenos. Entonces, tu preocupación no debe ser que llegue otro a querer reclutar al tuyo, porque eso lo van a hacer siempre, sino tu preocupación constante debe ser qué estoy haciendo para crear un ambiente en mi oficina y una cultura que haga que mis agentes quieran quedarse aquí para todo el resto de su vida y de su carrera. Así que los dejo con esa reflexión. Y O sea, muchísimas hay mucha gracias, gente que Karim. nos pide que si les compartimos la presentación, va a quedar grabada, se las vamos a compartir y con mucho gusto la podrán ver cada vez que quieran. Y me gustaría no robarle aquí otro minutito a esto para dar las gracias a Karim. La verdad que fue increíble lo que nos platicaste. Y decirte una pequeñísima reflexión que yo he tenido toda la vida, que dicen que cuando tú piensas en quién es tu novia ideal, vas pensando, mide tanto, de tal color de pelo, tal color de ojos, tiene tal cuerpo, tiene tal nivel socioeconómico, tiene todo esto, ¿no? Y que es lo mismo que debes de pensar sobre tus agentes, pensar cuál es el agente ideal. Y ya que pensaste cuál es tu novia ideal, tú tienes que pensar si tú eres el novio ideal para esa novia ideal que quieres. Es lo mismo aquí. Cuando tú tienes a tu agente ideal en la cabeza, tú tienes que pensar si tu oficina y tú son los brokers y la oficina ideales para ese agente ideal. Si no lo son, tienes que ponerte a trabajar en tú serlo, porque eso es lo que mejor te funciona, el que tú seas la oficina ideal para el agente ideal. Y pues yo no me queda más que darte las gracias, me quedo Karim, consejos realmente muy buenos, y además de alguien que los pone en práctica. Y dejo la palabra a mi querido Gustavo para que haga el cierre del Sí, no, evento. agradecerles nuevamente a ambos, a Karim, por supuesto, la excelente presentación, y a ti, Sergio, porque siempre estás con nosotros y siempre apoyando todo lo que hacemos, y aparte siempre es una gran oportunidad de escucharte y tienes muchas experiencias y muchas historias que compartir y de la cual todos nosotros aprendemos. Así que, y muchas gracias a todos los que han participado en este webinario. Y bueno, ya es el último webinario para brokers de este año, así que los esperamos de nuevo en el mes de enero. Ya les avisaremos con anticipación quién será nuestro presentador y cuándo la vamos a hacer. Y a todos desearles que tengan unas excelentes fiestas. Feliz Navidad a los que las celebran, a los que no, bueno, felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año. Un abrazo enorme a todos, de verdad que enorme. Bueno, Gracias a hasta todos la por su próxima. tiempo, por escucharme, gracias.